llevarlos a ustedes a un versículo bíblico que está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos por unos minutos a pensar en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Damos gracias a Dios, damos muchas gracias a Dios por haber conocido al Señor Jesucristo. Y yo estaba pensando esta tarde cuando estaba estudiando mi meditación. Todos los que están en la iglesia hemos tenido la experiencia preciosa de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, sí o no. Todos los que estamos en la iglesia, porque le voy a decir una cosa, el atravesar la puerta de la iglesia y venir y sentarse en esta iglesia o en cualquier otra iglesia no nos hace hijo de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos separa a nosotros de la comunión con Dios. Y la Biblia dice también, a los suyos vino y a los suyos, y los suyos no le recibieron, hablando que Jesucristo vino y el pueblo judío no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad, posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Y dice Romanos capítulo 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo le quiero decir a toda la pequeña audiencia que tenemos esta noche, esté seguro de que alguna vez en su vida usted le dijo al Señor Jesucristo, vení a entrar a mi corazón. Y cuando Jesucristo entra al corazón de un ser humano, ahí empieza la vida. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo en más de una ocasión dijo, se refirió a la vida, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que a mí viene, dice, no será avergonzado. Dijo, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan y vida en abundancia. Y este lunes que dejamos atrás, a media mañana, en una mansión supermillonaria de algún lugar de California, encontraron al artista y actor, que era mi actor favorito, Robin Williams, que había terminado con su vida a los 63 años de edad. Esto me dice a mí y esto le dice a usted, que por más que usted y yo podamos amasar una fortuna de dinero y tener fama, y más como este señor, que todo mi respeto para ese hombre hizo reír y sonreír al mundo entero. Era impresionante cómo ayudaba a la gente y todo, y que terminó con su vida. Y Jesucristo dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y disfrutamos de su vida y empezamos a andar con el Señor Jesucristo, obviamente que la iglesia forma una parte esencial, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Obviamente que la Biblia forma parte de nuestra vida, porque la Biblia es la palabra de Dios. Obviamente que la oración forma parte de nuestra vida, porque la oración es la comunicación con Dios. Obviamente que la alabanza y la adoración, quizá usted nunca antes había cantado, y cuando usted recibe a Cristo y forma parte del cuerpo del Señor Jesucristo, ven que cantan y que adoran a Dios, y algunos levantan las manos y cuantas cosas más. Eso es parte de la expresión de que yo alabo y adoro a mi Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Entonces, de veras que es una vida nueva, porque mucha gente que en su vida había cantado cuando recibió a Cristo, empiezan a cantarle al Señor, empiezan a orar, empiezan a leer la Biblia. Yo he conocido gente que aprendió a leer leyendo la Biblia. He conocido gente que no sabía leer ni escribir y llegaron al conocimiento del Evangelio y ahí empezaron, y la pastora o alguna jovencita de la iglesia usó la Biblia como el manual para poder enseñar. ¿Y después qué? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen todo? Dice la Biblia así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, fíjense qué cosa tan importante.
Ya somos cristianos y podemos decir, ahora soy feliz porque yo sé que mi nombre está escrito en gloria. Mis pecados han sido perdonados. El Señor me ha liberado de una eternidad en el infierno junto con el diablo y sus demonios. Podemos gozarnos nosotros. Ahora dejé las pastillas, porque yo tendría testimonio tras testimonio para contarle de lo que yo he escuchado, por ser un predicador que he viajado mucho tiempo atrás. Hay gente que ha venido a mí al conocer a Cristo, el Señor me sanó de la depresión, he dejado las pastillas atrás. Testimonio tras testimonio, nos gozamos. Pero lo más importante que el cristiano debe saber, debe entender, debe creerlo y debe vivirlo, que uno siempre tiene que tener los ojos puestos en el Señor Jesús. La Biblia bien clarito lo dice, mi hermano y hermana. Puestos los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. Porque si hacía falta un cordero sin mancha y perfecto y sin pecado para realizar el sacrificio sublime que iba a traer salvación al alma humana, no se encontraba en la tierra, se encontraba en el cielo. Y dice la Biblia que Dios Padre lo mandó, y usted conoce la historia, lo mandó en el nacimiento virginal de María y todo lo demás. Si había alguien que reunía las condiciones para ir a esa grotesca cruz, era el Señor Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia acá, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo de darle salvación a la humanidad, el gozo de venir a traer liberación a las almas oprimidas, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿cuál es su trabajo y el mío? Día tras día tras día. Poné tu mirada en el Señor Jesús. Si usted se va a olvidar de todo en esta noche, por favor recuerde esto. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo. La Biblia nos manda, la Biblia nos exhorta, la Biblia nos invita a poner nuestra mirada solamente en el Señor Jesucristo. Fíjese, hay diversas distracciones, yo anoté algunas acá que quiero compartir con ustedes, que en más de una ocasión, esto que yo le voy a hablar ahora, nos mueve y nos quita la mirada del Señor. Yo justo frente a mí tengo una cruz. Hay diversas distracciones en nuestra vida que nos quitan la mirada. Como por ejemplo, la número 1, el consumismo de hoy en día. Si usted se pone a pensar, nosotros vivimos en una sociedad no solamente consumista, sino en una ciudad donde hay competencia, ¿no es cierto? Estoy hablando específicamente en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, donde hay una competencia. Y apareció mi amigo con un auto nuevo y no es que yo me pongo contento, sino que yo me voy a volver loco a ver cómo puedo llegar a igualarlo. El consumismo. Usted necesita vacaciones en las Bahamas. No, yo no necesito vacaciones en las Bahamas. Usted merece cambiar los muebles. Me acuerdo cuando yo recién llegué acá, hace 28 años atrás. Hace 28 años atrás. Yo trabajaba en una fábrica de botes, yo hacía muebles. Y me acuerdo que al lado mío había una persona, él decía, yo para Navidad cambio todos los muebles. Y cerca de las vísperas de Navidad, el hombre donaba todo y no ganaba gran cosa. Ganaba más que yo, porque hacía más que yo recién entraba a trabajar, pero era un operario, no era un jefe ni nada por el estilo. Y él cambiaba todo, el consumismo. La gente se afana. Y no vaya a cometer el grave error usted de gastar 500 si usted gana 499, porque los números no le van a cuadrar. Entonces hoy en día nos encontramos en una sociedad
donde adulteró los valores, los principios de vida de una familia. Él trabaja, ella trabaja, el niño vuelve de la escuela con una llave, el perro está todo el día ahí adentro y es un caos. El niño, si necesita ayuda para la matemática o las cosas, llama por teléfono a un número. Entonces no vivimos en una sociedad donde hay una familia estable, porque la familia no está estable. Por el consumismo de todo tipo. De todo tipo. Conocí hace mucho tiempo atrás a una persona que decía: cuando me siento muy deprimida, me voy al mall. Y tengo 10 tarjetas de crédito. Entonces, pobre marido. Pobre marido. Y si yo entro en ese consumismo, mi mirada se cae de Jesús. Yo puedo seguir viniendo a la iglesia, puedo seguir trayendo la Biblia, ¿cómo le va? Dios le bendiga, pero mi mente, estoy en otra cosa. Es que he quitado la mirada del Señor Jesús. Segundo, el pensamiento del mundo muchas veces nos quita la mirada del Señor Jesucristo. El pensamiento del mundo, porque acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 17:4, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso se lo doy a modo de referencia. Juan 17:14, perdón. El cristiano es ciudadano del cielo. Nosotros vamos rumbo hacia la patria celestial. Este lugar no es nuestro. Más, nosotros estamos en territorio ajeno. Porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo es el diablo. Estamos en territorio enemigo. El cristiano, la patria celestial, nos está esperando. Ahora, cuando nosotros estamos transitando acá, rumbo a encontrarnos con el Señor, y el pensamiento del mundo nos cautiva, cuidado, que al momento mismo corremos la mirada del Señor. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, si no me equivoco, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, dice así: no te conformes a este mundo. No tome forma tu vida, tu manera de pensar de las cosas de este mundo. Porque el cristiano va remando contra la corriente en cuanto al pensamiento del mundo. ¿Hace falta que yo a ustedes le dé una lista de cómo piensa el mundo? No. ¿Saben por qué no? Primero, porque usted es muy inteligente. Y segundo, porque usted tiene una televisión en su casa. Y yo creo que cada mañana que nosotros nos levantamos y prendemos la televisión, como dicen en México, nos quedamos con el ojo cuadrado de ver el caos, las atrocidades, cómo piensa el mundo. Las leyes que se aprueban, las costumbres que ya son parte de la vida. Lo que antes era pecado ya llegó siendo menos pecado, menos pecado, menos pecado, y ahora es parte de la vida. Entonces, ¿cómo el cristiano transita por la vida? Y dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Ahí me llamó Dios. Él me dio la salvación, me dio su Espíritu Santo, y el Evangelio tengo que compartirlo con aquellos que no lo conocen y dejarles de conocer las buenas nuevas de salvación, pero mi mirada tiene que estar puesta siempre en el Señor Jesús. Si yo me desvío con el consumismo, si yo me desvío con el pensamiento del mundo y me desvío, mi mirada va a salir de ahí. Entonces, ¿dónde voy a ir yo? No sé. Tercero, algo que muchas veces viene a nuestra vida y nos quita la mirada del Señor Jesucristo, es la idea religiosa. ¿Sabe de lo que yo le estoy hablando? Para mí hay una diferencia entre ser un religioso y ser un cristiano. Un cristiano es aquel que abrió su corazón al Señor Jesucristo, invitó a Jesucristo que venga a morar a su corazón y lleva una vida de relación con el Señor Jesucristo. Un religioso es aquel que por X motivo frecuenta una iglesia, va a la iglesia, aprende la jerga de la iglesia, se compra una Biblia, canta, lo que usted quiera hacer.
pero salió de la iglesia y no hace absolutamente nada lo que escuchó en la iglesia, lo que la Biblia dice. Es el religioso. Judas Iscariote es el religioso. Judas Iscariote estuvo ahí, en medio de la iglesia donde Jesucristo era el pastor, pero terminó buscando una soga en una noche oscura y un árbol frondoso y acabó con su vida. El religioso es aquel que se mete pero no está. Estoy hablando con el Señor Jesús, estoy hablando de la relación con el Señor Jesús. Aquel que está y no está, aquel que vino y no vino, aquel que nunca llega a comprometerse con el Señor Jesús. Porque no se olvide nunca esto, la salvación la da el Señor Jesucristo. El único Señor y soberano que merece toda gloria y honra es Cristo, el dueño de la iglesia. Y a Él debemos mirar, a Él debemos servirle, con Él debemos entablar una vida de relación cada día. Me emociona tanto cuando tocan timbre en casa. Esta semana pasada tuvimos el alto honor de cuidar a nuestro nieto. Lo cuidamos martes, jueves y viernes. Y a eso de las 4 y chirolitas llega, entonces mi hijo toca el timbre, porque mi hijo es alto, que toca el timbre, y yo abro la puerta y está mi hijo Rosales, 6 pies 3, y el Rosalito, que es chiquito así. Entonces me mira, está apoyado y mira así. Me emociona tanto cuando yo le digo, venga mi amor, venga conmigo. Entonces él viene, me abraza, y entonces yo le extiendo la mano, y él me agarra de la mano. Y vamos caminando. Y ahora él es dueño y señor de toda la casa. No se le puede sacar el ojo encima porque por ahí está en una parte de la casa. Pero en más de una ocasión, a propósito de luego, yo le extiendo la mano, él me mira, se sonríe y me da la mano. Usted va a decir, el pastor Rosales está hablando de necesito un babero, porque está hablando de un nieto. Capaz que yo necesito un babero, pero hay un algo ahí donde el nieto y el abuelo, ¿sí? Los que son abuelos, o los que son padres, porque era lo mismo. El tomarse de la mano. Y yo lo llevo caminando y damos vueltas. Y cuando baja la tarde, hago lo mismo que mi padre hacía con sus nietos, mi hijo. Lo llevo y le muestro un árbol. Le digo, mira, ahora se está por hacer de noche. Y en ese árbol está la mamá de los pajaritos con todos los pajaritos que son chiquitos. Tienen que dormir. Y él me escucha. Y se baja, yo lo bajo, y me tira el mano. La idea preciosa del cristiano es decirle, Señor, dame tu mano. Señor, dame tu mano. Yo quiero caminar tomándome de tu mano. Porque me voy a caer. Quiero mirarte, Señor. Quiero mirarte. Porque si usted quita la mirada del Señor Jesucristo, ya mismo le estoy mostrando a usted, en el caos que usted y yo podemos meter. Abra su Biblia en San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Y acá vamos a encontrar una de las historias más fascinantes que la Biblia relata. San Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice la Biblia así. ¿Lo tiene abierto? San Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora présteme atención por un minutito. Una noche oscura, un mar y una barca donde iban los discípulos. El mar y la barca y los discípulos, figura de la iglesia. Allá aparece el Señor Jesucristo caminando. Claro, usted se hubiera asustado igual que yo, como se asustó Pedro. Un fantasma. Nadie puede caminar sobre el agua. Y cuando Jesús dijo, no tengan miedo, Pedro dice, bueno, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua.
El único ser humano que ha caminado sobre el agua es Pedro. Por eso que, entre otras cosas, cuando yo vaya al cielo, después de encontrarme con el Señor y adorarle, lo voy a buscar por el pueblo del cielo, a ver si lo encuentro a Pedro y decirle, contame cómo fue esa experiencia tuya de caminar en el agua. Él empezó a caminar, dice la Biblia, sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es que cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, empezamos a experimentar el milagro o los milagros. Mientras Pedro miraba al Señor, el agua se habrá transformado no sé en qué cosa, pero el hombre no se hundía. Mientras Pedro miraba al Señor, disfrutaba la bendición del milagro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahora, ¿qué cambió acá? Era el mismo mar, la misma noche, el mismo viento, la misma tormenta. ¿Qué cambió? Desde que él empezó a caminar hasta que se empezó a hundir. Lo que cambió es que él quitó la mirada del Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos libre de tratar de vivir la vida cristiana sin estar enfocado, mirando al Señor Jesús. Siempre mirando al autor y al consumador de la fe. Y dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame, sálvame. La noche oscura, el viento y la tormenta para usted y para mí están a la orden del día. Porque cualquier cosa, de un minuto a otro, se levanta una crisis, de cualquier tipo, de cualquier situación. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, vamos a seguir caminando sobre el agua, vamos a seguir viviendo los milagros de Dios, porque tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Y termino con esto. Dice el versículo, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Te bajaste del barco en fe, empezaste a caminar en fe, mirándome a mí. ¿Por qué dudaste? Faltaba tan poco. Al ver el fuerte viento, cuando un cristiano, mi hermano, mi hermana, quita la mirada del Señor Jesucristo, nos hundimos en el mar de la vida, nos hundimos en el mar de los problemas, de las situaciones, y nos hundimos y empezamos a gritar, sálvame, Señor. El Señor ha prometido para cada hijo de Él una vida y una vida abundante. Está en usted, está en mí, que nosotros transitemos por la vida tomados de la mano del Padre Celestial, mirando al Señor. ¿Amén? Vamos a terminar con una oración, vamos a orar al Señor, vamos a orar por los diezmos y la ofrenda también, y después mi hermano Eliezer va a levantar los diezmos y la ofrenda. Padre, te damos muchas gracias por esta